Hola niños y niñas del Colegio Chile, ¿cómo están? Hoy les vengo a hablar de una habilidad de comprensión de lectura que hemos estado trabajando desde el principio, pero que no la hemos mencionado aún. Esta habilidad es la de identificar el propósito de un texto. ¿Qué es el propósito de un texto? Como dice aquí, todos los textos que nosotros leemos fueron inventados por una razón. El autor los escribió para algo, ¿sí? Para eso, para ese fin, ese es el propósito. Lo que quiere lograr el autor al escribir su texto, ¿ya? Entonces es la finalidad y, por ejemplo, hay propósitos de textos que buscan informar, ¿cierto? Como la noticia, el artículo informativo. Hay otros que buscan contar historias, como el cuento, ¿cierto? La fábula. Y otros, por ejemplo, para expresar sentimientos, ¿ya? Cada texto tiene un propósito para el cual fue creado. Entonces, para poder identificar el propósito del texto tenemos que hacernos algunas preguntas. Siempre, cuando usted le pregunte por el propósito de un texto, es decir, ¿para qué fue escrito? ¿Qué quiere lograr el autor al escribir este texto? Usted tiene que hacer estas preguntas para poder irlo descubriendo. ¿Qué tipo de texto es el que acabo de leer? Esa es una pregunta fundamental. Si tú identificas qué tipo de texto es, si es noticia, si es carta, si es fábula, leyenda, cualquiera de los que hemos visto, si tú lo puedes identificar, vas a poder reconocer más rápido cuál es su propósito. También te tienes que preguntar qué quiere lograr este texto, qué me transmite, qué es lo que está diciendo, ¿sí? Y finalmente, como qué quiere decir o transmitir el autor. Porque finalmente es el autor el que quiere entregar este mensaje o esta información para nosotros. Entonces, por ejemplo, como les contaba, los textos todos tienen diferentes propósitos y algunos de los que hemos trabajado son los siguientes. Por ejemplo, el cuento, que busca entretener al lector con la narración de una historia, ¿sí? Esa es la finalidad del cuento. Divertir al que lo lee a través de una historia que se cuenta, ¿cierto? Como ustedes ya saben, con un inicio, un desarrollo y un desenlace. La fábula, que también es una historia, ¿cierto? Pero la fábula tiene un propósito diferente, que es dejar una enseñanza valórica o una moraleja. También hemos visto el artículo informativo que busca informar acerca de un tema específico. Nos da datos, características de algunas cosas para que nosotros sepamos acerca de eso que se está hablando en ese texto. La noticia, que es informar sobre un hecho noticioso, actual, que llama la atención, ¿cierto? Que es interesante, por eso es noticia. También busca informar. Y la biografía, que también la hemos visto, ¿cierto? Que busca informar acerca de la vida de una persona y de los hechos más importantes que han ocurrido en ella. Entonces vamos a practicar. Vamos a leer este texto que es cortito y vamos a tratar de descubrir cuál es su propósito, haciéndonos las preguntas que yo les dije hace un ratito. Entonces, este texto dice, su título es Avispas. Y el texto dice así: las avispas son primas de las abejas. No transportan polen y son carnívoras. Avispa chaqueta amarilla. Fueron traídas a Chile desde otros países y hoy amenazan la producción agrícola y la crianza de abejas que ya se las comen. Avispa papelera. Esta especie traída de Europa es muy común en Santiago. Se caracteriza por su angosta cintura y por construir sus nidos en los techos de las casas. Si nos fijamos bien, tenemos que hacernos estas preguntas para saber cuál es su propósito. ¿Qué tipo de texto es este? ¿Qué me quiere decir? Vamos a descubrirlo entonces. Como les dije, ¿qué quiere lograr el autor al escribir este texto? ¿Qué tipo de texto es este? Estas son las preguntas clave para poder descubrir el propósito. Entonces, por ejemplo, este texto me dice que son... me habla de las avispas, ¿cierto? Me dicen que son las avispas, cómo son y qué tipos de avispas existen. Me da toda esa información. Por lo tanto, si me está dando información acerca de un tema, que en este caso son las avispas, este es un artículo informativo. Y por lo tanto, nosotros sabemos que los artículos informativos tienen el propósito de informar. Y en este caso,
este texto tiene el propósito de informar sobre las avispas. Espero que con este video les haya quedado un poco más claro qué es esto de identificar el propósito de los textos. Cualquier duda, no duden en preguntarle a sus profesoras jefes acerca de este tema y obviamente lo que los vamos a seguir trabajando en clases. Que estén muy bien. Chao, chao.